Bueno, vamos a ver la relación que hay entre la energía cinética y la geometría de Riemann. Eh, Esta relación nos va a dar el fundamento para utilizar algunas herramientas de geometría diferencial en el análisis de los sistemas mecánicos, ¿no? La energía cinética ya la conocemos bastante bien a partir de las clases de mecánica analítica 1, eh, y entendemos la importancia en la dinámica del sistema, pero el concepto de la geometría de Riemann o incluso de la métrica riemanniana o de Riemann, que en este caso es lo que nos interesa, es algo nuevo, ¿no? Entonces, para explicar cuál es la relación entre estos dos conceptos, tengo que empezar explicando un poco a qué nos vamos a referir o cuál es el concepto de una métrica de Riemann, que es una generalización del concepto de una distancia euclidiana o euclidia. Eh, y que esta métrica nos va a permitir eh, pues definir de una manera diferente, por así decirlo, las cantidades que vamos a estudiar a lo largo de estos videos, de estos cursos que tienen que ver justamente con la energía cinética y en general con la energía de los sistemas. Ok, ¿a qué nos vamos a referir cuando hablamos de una métrica de Riemann? Bueno, para explicar qué es una métrica de Riemann, eh, puse aquí un ejemplo, la visualización de lo que es una superficie en la que hay un punto. Esta superficie se dice que está embebida, ¿no? Es una superficie dos dimensional. Bueno, es únicamente es un plano, por así decirlo, aunque esté doblado o esté deformado o tenga una forma irregular, sigue siendo una superficie. Es dos dimensional. Se dice que es una variedad, que en este caso vamos a pensar que estamos en los reales, ¿no? Y entonces sería dos dimensional, 2 en R2, ¿no? Esto está embebida en un espacio tridimensional. Y tiene un eje eh, o coordenado, no eje de coordenadas, tiene unas coordenadas dadas y1, y2 y y3. Y estos son vectores unitarios en el sentido de y1, y2 y y3 respectivamente. Entonces, si yo pongo un punto sobre la superficie, yo puedo expresar la posición de este punto en las coordenadas y1, y2 y y3 de la siguiente manera, ¿no? Tengo los componentes R1, R2 y R3 en cada uno de los ejes, entonces simplemente el vector aquí si lo vamos a ver como R1, el vector R, que es el vector que apunta al punto en la superficie, es el componente R1 en el sentido Y1 más el componente R2 en el sentido Y2 más el componente en R3 en el sentido de Y3. Yo puedo parametrizar, una manera de parametrizar esta posición, es conociendo R1 y R2 y la función, por así decirlo, que me da la superficie, es expresar este punto de la altura, en la altura de esto, R3, en función de los componentes en Y1 y Y2. El problema que tiene esta parametrización es que si yo tengo algo como una esfera, vamos a pensar que tengo una esfera, entonces si yo coloco un punto en esa superficie y yo trazo una línea a los dos componentes en Y1 y Y2, en realidad toco dos puntos de la esfera, ¿no? O pensemos que está justamente en el polo, ¿no? Atraviesa la superficie y toca dos puntos. Entonces, este punto no está definido, bueno, esta posición R1, R2, ¿no? No define de una manera única un punto en R3, ¿no? La altura aquí nos da dos puntos. Ese es el primer problema. El otro problema es que si tenemos Y3, ¿no? Si tenemos una superficie que está orientada de tal manera que Y3 es tangente a la superficie y yo calculo la derivada con respecto a R1 y R2, la derivada con respecto a R1 a R2 o a R2 me va a dar que es infinita. Entonces, estos dos problemas, ¿no?, resultan de esta parametrización realmente. Son particulares de la manera en la cual yo estoy expresando la altura en función de las otras dos, de los otros dos componentes. Entonces, una manera más elegante y que resuelve estos dos problemas
de esta parametrización para expresar la posición de este punto es utilizar lo que se llama un sistema de coordenadas intrínseco a la superficie. El otro sistema de coordenadas estaba fuera de la superficie. Ahora voy a seleccionar un sistema de coordenadas al cual voy a llamar x1 y x2. Voy a poner un origen sobre la superficie y voy a expresar la posición de este punto, que es el punto P, es el mismo, ¿no? En función de este sistema de coordenadas que está sobre la superficie. Aquí aclaro, estas líneas hay una infinidad de líneas realmente, nada más puse algunas líneas, o se pone aquí en esta imagen algunas líneas para representar, ¿no?, cómo se podría hacer esta selección de estos ejes. Un detalle interesante es que este sistema de coordenadas que está sobre la superficie no es una línea recta, se está curvando con la superficie, de la misma forma en la que se curva la superficie. Entonces, lo podemos ver este sistema de coordenadas como cuando alguien está en la ciudad, ¿no? Hay alguien que está en una ciudad, se puede orientar sin necesidad de un GPS, utilizando simplemente el número de calles que requiere moverse en un sentido y en otro sentido, en una dirección y otra dirección, para llegar a alguna posición deseada. Entonces, sin necesidad de tener un eje ordenado fuera de esta superficie, yo puedo orientarme y encontrar posiciones dentro de esta superficie utilizando este sistema de coordenadas intrínseco. Entonces yo puedo representar la posición del punto P ahora en función de x1 y x2, que son las posiciones en la superficie, ¿no? Obviamente también parametrizaría los componentes en cada uno de y1, y2 y y3, aquí es y3, en función de estas x1 y x2, ¿no?, que son las coordenadas sobre la superficie. Entonces podemos analizar qué pasa cuando yo tomo un desplazamiento sobre la superficie de un punto dado P a otro punto dado, que resulta de un incremento delta x1 y delta x2, ¿no? Me muevo, por ejemplo, vamos a pensar que primero me muevo en delta x1 en este sentido, para que se vea, aquí me desplazo un delta x1, entonces tengo este movimiento aquí, ¿no?, llego a este punto, y luego me desplazo un delta x2, ¿no?, en este sentido, que sería en la dirección de delta x2, y llego a este punto que está acá, ¿no? Entonces tengo el primer punto, el punto original, aquí en el zoom, tengo este, ¿no?, que es R, que es la posición R, en realidad es el punto P, pero es el vector R, si lo vemos reflejado respecto al marco extrínseco o respecto al marco que está en R3, ¿no?, ese sería el vector R, ¿no? Aquí está la flecha esta flecha es justamente la flecha que se ve aquí. Y los incrementos, ¿no?, en x1 y en x2 les voy a llamar delta S1 y delta S2 respectivamente. Y el desplazamiento total, ¿sí?, sería delta S2. Ahora, voy a aclarar algo importante aquí. Este delta S1 y delta S2 que estoy poniendo, estos incrementos, son líneas rectas. Entonces, no es precisamente, nada más están tocando los puntos inicial y final, por así decir. No están viajando sobre la superficie, ¿no? Entonces, eso equivaldría, si lo vemos como un corte lateral, a una imagen que tenemos que es familiar para nosotros, y es cuando tenemos una función. Vamos a pensar que es un corte lateral y tengo dos puntos, ¿no? Vamos a ponerlo en una sección más, de una manera más exagerada. Vamos a pensar que tengo esta línea que estoy escribiendo, ¿no?, aquí sería x1, por ejemplo, más delta x1, ¿no? Este es el delta x1. Bueno, aquí sería x1 y aquí sería x1 más delta x1, ¿no? Entonces esto que está aquí sería delta. Entonces, haciéndole un zoom a esto, podemos ver, ¿no?, que tenemos una curva que y un vector
que conecta este punto de aquí y este punto de acá. Y esto nos recuerda mucho a cómo iniciamos viendo la parte de lo que era la derivada, cómo encontramos la recta tangente de esta función, ¿no? Si nosotros vamos acortando esta distancia, este delta x, si lo vamos, hacemos que esto tienda a 0, vamos a encontrar la recta tangente a este punto que está aquí. Entonces, algo así va a ocurrir con estos elementos delta S1 y delta S2. Conforme nosotros hacemos delta x1, vamos a hacer tender a 0, ¿no? Estos van a ser una recta tangente a la superficie en este sentido y este van a ser una recta tangente a la superficie en este sentido. Vamos a ver cómo hacer eso. Vamos a explicar esa parte, ¿no? Entonces, ¿cuál es la distancia que hay entre el punto inicial r de x1, x2 y el punto final que sería x1 más delta x1 y x2 más delta x2? Entonces lo podemos escribir así, ¿no? Delta S1, primero, ¿no? Lo que voy a hacer es escribir el punto final, que es el incremento del delta x1, es la posición, con las coordenadas ya con el incremento en x1, menos el punto original, y el incremento S2 va a ser el vector, ¿no? Con los componentes representado en las coordenadas x1 y x2 más delta x2, o sea, el punto final en el desplazamiento correspondiente, ¿no? Este era el delta x1 y este era el delta x2, menos el punto inicial, ¿no? Estamos calculando justamente esos deltas. Entonces el desplazamiento total, pues es la suma de esos dos vectores, ¿no? La suma de esos dos vectores, ¿no? Nos va a dar como por aquí así, ¿no? Entonces este sería el delta S, ¿no? Que es la suma de delta S1 y delta S2. Aquí está. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, entonces yo puedo partir de aquí, nada más voy a sustituir estas expresiones, ¿no? Yo sé que la suma de este es un incremento delta S, es la suma de el incremento en delta S1 y delta S2. Lo voy a escribir como estaba arriba. Este era delta S1 y delta S2. Ok, entonces el incremento total del punto inicial al punto final es este que está aquí. Estoy sumando simplemente los dos vectores. Entonces sustituyendo, ¿no? En realidad esto depende de x1 y x2, así como está. Entonces todo esto que está aquí es delta S1, lo multiplico y lo divido por el incremento delta x1. Recordemos que delta S1 está referenciado al eje, al eje coordenado, ¿no? A las coordenadas extrínsecas. Y este incremento está sobre las coordenadas intrínsecas de la superficie, ¿no? Entonces, el delta x está sobre las coordenadas intrínsecas, el delta s está sobre las coordenadas extrínsecas. Entonces yo puedo multiplicar y dividir esto por el incremento en las coordenadas intrínsecas delta x1 y aquí respectivamente delta x2. No se está afectando esta expresión, no se está afectando porque estoy multiplicando y dividiendo por lo mismo, es multiplicando por 1. Y ahora voy a tomar el límite, ¿no? Estos son incrementos que son arbitrarios, entonces los voy a hacer tan pequeños como yo quiera. Y nos vamos a dar cuenta que esta expresión que queda aquí, esta expresión que está aquí adentro y esta otra expresión que está acá, son justamente la definición de las derivadas parciales con respecto a x1 y con respecto a x2 de mi vector de posición r. Y esto, como lo hago una cantidad infinitesimal, pues es el diferencial, ¿no? Entonces el incremento infinitesimal o el diferencial de esa distancia que yo estoy calculando es una función e1, ¿sí? Que depende de x, o sea, aquí x es el vector, ¿no? x1, x2, ¿no? Por el diferencial de x1 más otra cantidad o otro vector
E2 que depende de X1 y X2 por el diferencial de X2, ¿no? E1 y E2 pues son las derivadas parciales por esta definición que yo estoy utilizando aquí. Entonces tengo que el diferencial de S o ese incremento infinitesimal en ese sentido, ¿no? Lo puedo calcular como la derivada parcial del vector R con respecto a X1 multiplicado por el diferencial en X1 más la derivada parcial de R, el vector R con respecto a X2 multiplicada por el diferencial de X2. Vamos a ver que estos E1 y E2, como nosotros, fue exactamente lo que comentaba. Estamos haciendo tender este diferencial, si el diferencial, perdón, si este delta de X tiende a 0, ¿no? Se vuelve un diferencial de X, y lo que vamos a estar encontrando, ¿no? Ese E1, ¿no? Es justamente el vector tangente al punto X, ¿no? Este era X más delta X. Entonces estoy encontrando el vector tangente en este caso en el sentido de X1 sobre la superficie y en este caso el vector tangente en el sentido de X2 sobre la superficie también. Entonces lo que vamos a ver es una figura como esta. Vamos a tener estos dos vectores, ¿no? Esas son líneas rectas que solamente tocan la superficie en el punto que estoy analizando, que era P. Ajá. Entonces son dos vectores, estos sí son líneas rectas, salen de la superficie, ¿por qué? Porque solamente la tocan en ese punto. Y esto me va a generar este plano, ¿no? Esto vamos a ver que es el plano tangente, ¿no? De esta superficie, ¿no? Normalmente lo vamos a poner así, ¿no? Este es M es del manifold o la variedad que es la superficie, P es el punto en el cual estoy encontrando este espacio vectorial. Aquí es un espacio dos dimensional generado por E1 y E2. Pero bueno, lo interesante de esto es que yo estoy encontrando, ¿no? La expresión de la distancia, ¿no? Esta es una distancia en función únicamente de cosas que están sobre la superficie. O sea, aquí está la función R expresada en función de X. Entonces son estos vectores, este es E1, ¿no? La derivada de esa expresión R con respecto a X1 me da esta dirección y la derivada de ese vector con respecto a X2 me da este vector de acá. Entonces, este diferencial, ¿sí? Es la distancia nuevamente, ¿no? Que hay, es el diferencial de distancia, ¿no? En la superficie. Pero ese diferencial de distancia es el mismo que si yo lo hubiera calculado no con respecto a las coordenadas intrínsecas, sino respecto a las coordenadas extrínsecas. Esta cantidad no va a cambiar, ¿sí? Es la que nos va a dar, si hay dos puntos sobre esta superficie, yo puedo expresar, ¿sí? 1.1 y punto 2, yo puedo expresar esta distancia, ¿sí? Usando esto o la distancia que yo conozco, que sería el vector que apunta aquí, expresado en función de las coordenadas extrínsecas. Eso es lo importante. Vamos a ver. Si yo calculo el cuadrado de esa distancia, ¿no? Que son los dos puntos de interés, ¿cuál distancia? Pues de S es la distancia entre los dos puntos que yo estoy estudiando. Entonces, pues ese cuadrado de la distancia es directamente el producto punto de este ds con el mismo. Como ya vimos que ds, ¿no? Lo voy a reescribir acá nuevamente, ¿no? ds de x, ¿no? Es igual al componente E1 de x por el diferencial en x1 más E2 de x por el diferencial de x2 a un detalle EI de x les vamos a llamar la base. Es una base. ¿De qué es una base? De este espacio tangente. Bueno, entonces está expresado de esta manera, ¿no? Si yo calculo, esto es un vector, ¿okay? Hay que tener presente eso, ¿no? Esto es un vector, toda esta suma es un vector. Entonces, calculando el producto punto, pues esto es un escalar, esto es un escalar, estos son vectores. Yo puedo reescribir este producto punto como la sumatoria, ¿no? En dos índices E1
de 1 hasta 2, nada más hay 2, y de J1 hasta 2, del producto punto primero, ¿no? Es E1 consigo mismo, E1 con E1, por dx1 al cuadrado. Luego tendríamos E1 con E2 por dx1 dx2. Luego tendríamos E2 E1 por dx1 dx2 dx1. Y finalmente tendríamos E2 al cuadrado por, bueno, E2 consigo mismo, el producto punto, por dx2 al cuadrado. Entonces, todo esto me va a dar cuatro, digamos, cuatro componentes, cuatro términos, ¿no? El primer término es E1 consigo mismo por dx1 cuadrado, el segundo es E1 E2 dx1 dx2, el tercero es E2 E1 dx2 dx1 y el cuarto es E2 consigo mismo por dx2 cuadrado. A esos términos yo les voy a llamar los G y J. Entonces cada uno de esos términos es uno de estos términos de aquí. Hay un detalle. El detalle que es bastante obvio es que pues como estos son escalares pueden conmutar dx y con dxj para i y j diferentes pueden conmutar, no hay ningún problema. Entonces si yo tuviera un término, por ejemplo g12 por dx1 dx2, le voy a poner aquí g1 tilde, ¿no? Más, ¿no?, el otro término que sería g21 por dx2 por dx1. Los otros dos términos no me importan tanto, pero los voy a escribir g11 por dx1 cuadrada más g22 por dx2 cuadrada, ¿no? Entonces les voy a poner aquí estos términos g12. Estos términos yo los puedo agrupar en un solo término que le voy a llamar g12, ¿no? O lo puedo dividir en dos partes, ¿no? G12 más G12, ¿no? Todo esto, como yo puedo intercambiar este con este, ¿no?, pues es lo mismo que escribir que G21 tilde y G12 tilde son iguales, ¿no? Entonces siempre puedo hacer que yo puedo reescribir esto que está aquí, lo puedo reescribir como G12 dos veces o G12 más que aquí sería 1 tilde. A G12 igual a G21 tilde, lo puedo por ejemplo sumar los dos y dividirlo entre dos y volver a redefinir G12 y G21. Entonces no hay pérdida de generalidad asumiendo que G1J, GIJ, perdón, de X es igual a GJI de X, ¿no? Claro que hay casos donde no se puede hacer esta generalización, pero para lo que vamos a nosotros utilizar esta generalización siempre es posible. Entonces podemos escribir de esto de forma compacta utilizando una notación matricial. Esta es una forma cuadrática, ¿sí? Este es un vector, ¿no?, el vector de x, ¿no?, vector de x que engloba los términos del diferencial en x1 y el diferencial de x2. Y g de x, pues aquí pongo todos estos componentes o estos elementos que son los g y j. Entonces si yo hago esta multiplicación me va a dar justamente este término, toda esta expansión que está aquí o la sumatoria que tengo arriba. Dos detalles importantes. G de x ya vimos que como g y j y gji son iguales, entonces es simétrico. Y otro detalle interesante es que como yo estoy calculando el lado izquierdo de esta ecuación es un número positivo, forzosamente por definición esto es positivo. Y entonces Gx siempre es positivo. Esto se cumple para toda X, ¿no? En este caso para en R2. Para todo vector, para todos estos se cumplen siempre. Y no importa cuáles evalúe yo aquí en X, siempre va a ser positiva definida esta matriz y siempre va a ser simétrica. Entonces es una propiedad importante de esta matriz en la cual estamos englobando todos esos términos que estoy explicando. Entonces, ahora sí, de hecho aquí me hizo falta un espacio porque cambiamos de tema. Esto justamente es lo que nos define, ¿sí?, la métrica riemanniana. Pero ¿qué es esto? Esto es una distancia, ¿no? Esto que estamos viendo del lado izquierdo es una distancia entre dos puntos
eh, elevada al cuadrado. Entonces, esto no importa, el lado izquierdo de la ecuación, no importa en qué coordenadas yo la exprese, va a seguir siendo la misma distancia. Es una distancia física, si lo queremos ver así. Es una distancia que existe físicamente. Ajá, y yo lo estoy expresando de una manera muy general, ¿no? Es una manera muy general porque esta expresión incluye el caso, como vamos a ver más adelante, incluye el caso de las coordenadas y1, y2 y y3. Y1, y2 y y3, ¿no? Pero no necesariamente tienen que ser esa. Pueden ser en el y1, y2 y y3 son líneas rectas, ¿no? Y los ejes coordenados son líneas ortogonales que son rectas. Podría ser como en el caso de las X, ¿no? Que son curvas que están sobre la superficie. Ajá. Entonces, no es una forma particular, al contrario, es un caso más general que engloba eh, definiciones más grandes o más generales de expresar o de elegir un cierto eje coordenado, una cierta forma de expresar esos ejes coordenados, porque para empezar, puede que no sean constantes. Si se dan cuenta aquí, la expresión depende de x. Estas posiciones dependen de x, ¿no? En el caso lineal, en el caso y1, y2 y y3, podemos escribir ds, ¿no? Entonces, vamos a pensar que fuera un plano y todas fueran las líneas rectas, ¿no? Clásicas x1 y x2 o y1 y y2. Entonces, esto ds cuadrada sería dy1 cuadrado más dy2 cuadrada. Entonces un caso particular de esta expresión. Estamos viendo el caso de 2, ¿no? Aquí estamos viendo el caso de R2. Entonces sería g de x igual a la identidad. Entonces, eh, esto es en sí lo que quería explicar y esto es lo que vamos a definir pues, como una métrica de Riemann. Es una manera más general de expresar una distancia cualquiera entre dos puntos que no requiere de coordenadas extrínsecas, o más bien podemos representar utilizando esta noción la distancia de dos puntos sin requerir de coordenadas extrínsecas de el mundo el que vamos a estar estudiando. Esto es muy útil para nuestra realidad porque necesitaríamos, si no pudiéramos hacer esto, ¿no? Y quisiéramos estudiar algún fenómeno que está pasando y necesitáramos una coordenada que está extrínseca, o sea, que R3 o R4, ¿no? Dependiendo de la noción, estuviera embebido en una dimensión más grande, hace más complicadas las cosas. Esto, de alguna manera vamos a ver que nos simplifica el análisis, aunque pareciera que lo hace más complicado.